Buenos días, estudiantes. Entonces nos toca hacer el último tema del curso, la descripción de pliegues. Los pliegues son como ondas oscilantes que se desarrollan durante la deformación de capas de rocas, tales como estratos sedimentarios. Estos pliegues son las estructuras más comunes y obvias que demuestran la existencia de deformación dúctil en la Tierra. Es decir que, a partir de este tema 11, pasamos a describir rocas dúctiles. Ya en los anteriores temas discutimos y describimos rocas frágiles. Desde 1669, el naturalista danés Nicolás Steno describió pliegues y los atribuyó a movimientos de la Tierra. Los pliegues ocurren en todas las escalas, pliegues de estructura regional, de zonas de núcleos orogénicos, como vamos a ver en las próximas gráficas, y forman lados enteros de montañas a través de pliegues mesoscópicos en la escala de un afloramiento, a pliegues microscópicos. Esto último, obviamente, no vamos a ver. Aquí está. Si ustedes se fijan, y ustedes lo que tendrían que hacer, pintar esto de color amarillo, para fijarse la magnitud de ese pliegue. Para ver la magnitud de ese pliegue, o de este otro también. Si ustedes pintan de color naranja esto en sus libros, se van a dar cuenta que son pliegues de gran extensión. Con esto lo pueden medir, con esta escalita. Aquí hay como 20, 40, 60, 80, hasta 100 kilómetros de un pliegue. Entonces, aquí están las rocas dúctiles donde no hay el fracturamiento. En cambio, aquí están las rocas frágiles donde sí hay fallas y fracturas. Ahora, en B es un pliegue grande que es un lado de un río. Aquí está el río y aquí está el farellón. Desde aquí, hasta la superficie, hay 800 metros de altura. Y aquí este es un solo pliegue, fíjense, un solo pliegue en esos 800 metros. Esto sería a la escala del afloramiento, y la roca es tipo gneiss metamórfico. En cambio, esto diríamos que es este pliegue que es a la escala de mano, que está constituido de mármoles. Entonces, estos pliegues se han formado a profundidades más profundas, donde las rocas se han metamorfizado y con la erosión y con los levantamientos han salido a superficie. Estos son mármoles bandeados en el despegue de Snake Range en oeste de Nevada. Cinturones orogénicos. Como ustedes ya hemos visto esto, pero esto es a manera de repaso. Los cinturones orogénicos están todos caracterizados por un número de sistemas de pliegues, es decir, un conjunto de pliegues que están paralelos entre sí. Los flancos de los cinturones orogénicos están generalmente marcados por un gran pliegue y cinturones de empuje en rocas sedimentarias no metamorfizadas a suavemente metamorfizadas, las cuales tienen por debajo despegues principales. Vamos a ver de un momento eso. Ejemplos de cinturones de empuje son el Appalachian Valley y la provincia Ritchie. Las rocas canadienses, el frente del Himalaya
y las montañas Jura al norte de los Alpes. Vamos a ver las figuras. Comúnmente contienen pliegues que son continuos por decenas a centenas de kilómetros y que en sección cruzada están caracterizados por capas de espesor relativamente constante. Aquí están los cinturones de empuje. Este es el cinturón de empuje de los Apalaches, visto en planta, y este es el cinturón de empuje de las rocas canadienses en Canadá. Aquí están los Apalaches. En estos Apalaches que está en este sector A y B. Y aquí tenemos los despegues. Los cinturones orogénicos se caracterizan por despegues donde esta parte ustedes ya han pintado de amarillo o deberían pintar amarillo, y esto línea de verde que es el despegue, que es una falla principal de bajo ángulo. Y aquí el despegue también estaría aquí en los Apalaches, que deberían pintar con verde, y por debajo están las rocas que no están deformadas ni falladas, que también deberían de pintar de color verde. Zonas de núcleo. En las regiones centrales o zonas del núcleo de cinturones orogénicos, las rocas expuestas fueron generalmente deformadas en profundidades más grandes, donde la temperatura es más alta que en el exterior del pliegue y de los cinturones de empuje. La deformación allí está asociado con metamorfismo penetrante y recristalización de las rocas, y el plegamiento es más intenso, resultando en pliegues con una apariencia diferente de aquellos en los pliegues y cinturones de empuje. Figura 11.1bc. Las secciones cruzadas de las zonas de núcleo de los Alpes y de los Apalaches en New England indica el carácter de gran escala de tales sistemas de pliegues. Formas de pliegues similares a estos en rocas metamórficas están en la figura 11.1b y c. Entonces vamos a ver. A esto quería llegar. Esto es el sistema de los Apalaches. Y aquí hay una cosa interesante que deberían saber en el asunto petrolero. Aquí voy a pintar, no se nota, voy a pintar con rojo. Tenemos un pliegue, aquí el otro, ay. Bueno, aquí tenemos un pliegue, ustedes pueden pintar en su libro, que puede ser un anticlinal, el siguiente es un sinclinal, el siguiente es un anticlinal, el siguiente es un sinclinal y el siguiente es un anticlinal. Notarán que hay esta parte que se llama hundimiento. Aquí está hundiendo en esta parte y aquí está hundiendo en esta parte, aquí está hundiendo en esta parte, aquí en esta parte y aquí. Pero en este sector que no se nota muy bien, yo les voy a remarcar, aquí hay unos pliegues donde estoy indicando de doble hundimiento. Es decir, hunde aquí y hunde allá. ¿Qué significa eso? Que el doble hundimiento en los pliegues es lo más interesante para que se formen estructuras petrolíferas. Es decir, que nosotros los exploradores, cuando vamos a buscar en superficie pliegues, buscamos pliegues de doble hundimiento porque ahí está acumulado el hidrocarburo.
¿Se entiende? O sea, que en esta parte, fíjense bien, hay un hundimiento como este que no es muy notorio. Y lo mismo hay otro hundimiento como ese aquí. Está bastante chiquito, pero en este caso, este es el pliegue de doble hundimiento. Bueno, entonces ahora hablamos de los montes Yuras. Esta es una sección cruzada de los montes Yuri al norte de los Alpes. Fíjense, aquí está un despegue y la característica de estos pliegues en rocas metamórficas, fíjense, que los espesores de las capas son por grandes distancias, más o menos continuas y con el mismo espesor. Especialmente se nota en estas partes que no están muy plegadas, es lo del espesor. Aquí, por ejemplo, aquí, aquí. Esa es una característica. Entonces, esta parte es de los Alpes y aquí verán que muy rara vez hay falla. Aquí hay una fallita, pero en general no hay fallas porque estamos en rocas dúctiles. Entonces pasamos, o antes de pasar, lo último que les digo, que ¿por qué se estudian los pliegues? ¿Por qué nosotros estudiamos los pliegues en ingeniería petrolera? Porque el hidrocarburo está ubicado en las culminaciones, en las partes más altas de las estructuras, y por un asunto económico que da plata, que da dinero, buscar petróleo y encontrar, es por eso que nosotros estudiamos los pliegues. Con eso vamos a pasar a parte de una superficie plegada sola. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado la piel, digamos, de un pliegue y lo hemos sacado afuera por efectos de enseñanza. Vemos que aquí hay una línea de charnela. ¿Qué es la charnela? En realidad es la bisagra, una bisagra de las puertas comunes, es esa la charnela. Pero en pliegues se aplica a la parte donde dobla el pliegue y ahí formaría la línea de charnela. Y también hay un punto de charnela que está en este perfil de pliegue. Luego hay un punto de inflexión I sub 1, un punto de inflexión I sub 2, I sub 3 e I sub 4. Y los pliegues se cuentan desde los puntos de inflexión. I sub 1 hasta I sub 2 es un pliegue, de I sub 2 a I sub 3 es el segundo pliegue, de I sub 3 a I sub 4 es el otro pliegue. Una línea que pasa por el punto de inflexión 2 o de cualquier punto de inflexión se llama línea de inflexión. Y esto que siempre van a ver en la naturaleza un pliegue positivo, un pliegue negativo, un pliegue positivo, un pliegue negativo, un pliegue positivo, siempre hay eso, se llama tren de pliegues. Les comento que todo lo que estoy explicando está en el libro. Entonces, vamos a definir con un perfil de pliegue las partes de los pliegues y luego les voy a explicar las connotaciones petrolíferas de esto. Entonces tenemos I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 y lo unimos con la línea, con una sola línea. Esto se llama línea mediana del pliegue. Además hay un puntito de charnela y cierre, dice. Eso voy a explicar con más detalle después. Hay una zona de charnela que estoy apuntando con el puntero rojo y hay los limbos, que es después de esta zona de charnela hasta el punto de inflexión. Desde el punto de charnela hasta el punto de inflexión. Y ahora, todo lo que hay en la parte positiva
existe en la parte negativa. Limbo, zona de charnela, punto de charnela y cierre. Vamos aquí, cuando el pliegue es de esta forma, existirán 2 puntos de charnela y el cierre se tomará en la parte media. Aquí están los 2 puntos de charnela y el cierre en la parte media. Cuando el pliegue es así, el punto de charnela se toma en la parte medio de la curvatura, tanto en el positivo como en el negativo. Cuando es más abombado, el punto de charnela se toma aquí y se toma aquí. Ahora les voy a explicar las connotaciones petrolíferas de esto que parece una tonterita. Entonces tenemos un cierre, un pliegue positivo y un pliegue negativo. Y vamos a ponerle valores. Entonces, si yo quisiera buscar petróleo en una zona donde hay esta situación, donde hay pliegues positivos y pliegues negativos, debo buscar en los pliegues positivos o antiformas. ¿Por qué? Porque el petróleo se acumula en ese tipo de pliegues y no se acumula aquí, en el azul. En los pliegues negativos, como son los inclinales, los hidrocarburos el agua es el que se acomoda en las partes negativas. Entonces, si yo quiero buscar agua, no voy a buscar aquí, voy a buscar en los inclinales. Entonces, hemos hecho pasar una serie de planos donde la parte más alta está en 990, luego viene 1000, 1050, 1100, 1150 y 1200. Y hemos trazado estas líneas para hacer el mapa estructural de este cuerpo. Y el mapa estructural está aquí. El color verde se refiere a que es el color del petróleo y por debajo de esta curva de 1200 nosotros deberíamos pintar azul porque ya está el agua que corresponde a este cuerpo azul. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hola. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Ahora, esto lo voy a llevar a otro ladito para explicar mejor algunas otras cosas. Y antes de olvidarme, les decía que el cierre de la estructura no es un punto como estamos indicando, sino es una línea entre 990 y el punto, la línea de inflexión, que en este caso estaría en 1200 metros. En realidad, el cierre de esta estructura es 1200 menos 990 metros, que es la parte más alta de la estructura. Hagan la división, por favor, y ahí vamos a tener el cierre de la estructura. Ahora, este mapa estructural lo he dibujado aquí para enseñarles algunas otras cosas. Por ejemplo, fíjense, la última curva que cierra la estructura es la curva de 1200. La siguiente curva, que es la curva de 1250, ya está abierta. Fíjense, ya no está cerrada, ya está abierta. Está abierta aquí, está abierta aquí, está abierta aquí y está abierta aquí. Entonces, esto que estoy indicando aquí se llama silla estructural. Todo esto es como la silla de montar de caballo. Hay una parte elevada aquí y hay una parte elevada también ahí. Las piernas del jinete están ahí.
silla estructural se llama. Esto y esto. La línea roja es el eje de la estructura. Estas flechitas están indicando el doble hundimiento. La flechita está indicando un hundimiento y el doble hundimiento. Por eso hay estructura petrolífera, porque hay doble hundimiento. ¿Qué es la culminación? Es la parte más alta de la estructura. La curvita de 1000 puede ser de 1000 hacia arriba, esa es la culminación. Y la curva de cierre de la estructura es 1200. Entonces, para saber el cierre de la estructura, estimamos la parte más alta, que es 990 menos 1200. ¿Cuánto había sido el cierre de la estructura ahí? 1200 menos 990. 210 metros, creo. Bueno, y eso es lo que quería explicarles, las connotaciones petrolíferas que tiene el ejemplo anterior. Este es un mapa estructural de la realidad de Bolivia, donde este es el cuerpo que está en el subsuelo y este es el mapa estructural. Fíjense que este pozo ha caído cerquita del hundimiento, por eso es que este pozo es productivo, pero no tiene gran producción. Este pozo seguramente estaba diseñado para caer aquí, pero las interpretaciones no son como los niveles de la relojería, así que siempre hay diferencias. Vamos a ver qué es cresta y fosa de un pliegue. Cuando un pliegue está un poquito inclinado por aquí, hay una línea de charnela que es esta, la línea de charnela que está con línea llena. Y el pliegue se abomba por aquí. Entonces, en la parte más alta se llama cresta y tiene una línea de cresta que pueden pintarlo, esta línea de cresta, con color rojo o naranja. Entonces, si esta parte positiva es culminación, aquí es la línea de cresta de depresión de esta parte elevada y aquí también. Entonces, pero todo este conjunto que está elevado tiene su parte negativa. Esa parte negativa está aquí. Y esa parte negativa se llama artesa. Pero al lado de la línea de cresta de culminación está la línea de cresta, aquí, la línea de cresta de la culminación también, pero de la culminación de la artesa. La parte más elevada de la artesa está aquí. Y también hay la línea de artesa de depresión, que está aquí y aquí también. Entonces, en perfil, si yo veo en perfil, le saco esta partecita y lo llevo aquí al B, habrá un punto de inflexión, habrá una cresta, habrá un punto de charnela, habrá otro punto de inflexión, otro punto de charnela en la artesa. Y throw quiere decir artesa, una línea de artesa aquí y un punto de inflexión. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Pasamos a pliegue cilíndrico. En estos pliegues cilíndricos aparece la definición de eje del pliegue. Vamos a ver. Por la línea de charnela que está aquí, se hace pasar una superficie o un plano axial que está
este como un cuadrado. Entonces, este plano axial y el pliegue forman el eje del pliegue, que en pliegues cilíndricos coincide con la charnela, pero no siempre es así. Pero en general, como nosotros trabajamos con pliegues cilíndricos, en general, la línea de charnela casi siempre coincide con el eje del pliegue. Entonces, un pliegue cilíndrico es uno por el cual una línea de orientación constante llamado eje de pliegue puede ser movido a lo largo de la superficie plegada sin pérdida de contacto con este en algún punto. De este modo, esta es una línea de orientación fijada que hace un ángulo de 0 grados con cada orientación de la superficie plegada. Pliegues que no poseen esta propiedad son llamados pliegues no cilíndricos. ¿Qué quiere decir eso? Este plano axial que es imaginario, lo muevo aquí, entonces no va a perder contacto esto. Igual va a permanecer igual que este. Lo muevo aquí, lo muevo aquí, lo muevo aquí, lo muevo aquí. Entonces siempre va a estar en contacto con la superficie plegada y esa es la característica de un pliegue cilíndrico. Ahora vamos a ver y otra cosita más. Aquí hay una traza de la superficie axial, aquí. O en la línea de charnela, no importa. Su sombra, que es en la base, esta línea, con esta va a ser paralela, por lo tanto, el ángulo va a ser entre esta superior y esta inferior 0 grados. Esa también es una característica del pliegue cilíndrico. Un pliegue cónico es este. Es uno cuya superficie es donde sea ángulo non cero constante a una línea de orientación fijada, la cual es también llamada eje de pliegue. Un eje de pliegue es de este modo una propiedad geométrica imaginaria de ciertas clases de pliegues. Los pliegues que son ni cilíndricos ni cónicos en la geometría estrictamente hablando, no poseen un eje de pliegue. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte delantera es más grande y el eje y su sombra en algún momento se van a unir hacia este lado y van a tener un ángulo de 25 grados. En otras palabras, la parte delantera es más grande y la parte trasera es más pequeña y eso se llama pliegue cónico. Partes de capas plegadas y multicapa. Anteriormente hicimos con una superficie con la piel de un conjunto de pliegues, pero ahora vamos a hacer con los pliegues con varias capas. Entonces, por la línea de inflexión pasa una superficie de inflexión que está achurado. Esto que está con líneas, en términos técnicos se llama achurado. Podrían pintarle de un verde ustedes, y aquí también todas las partes achuradas. Entonces, de esta superficie de inflexión hasta esta otra superficie es el pliegue 1. Aquí está la superficie axial que pasa con la charnela. Entonces, este sería línea de charnela o eje de pliegue. Línea de charnela o eje de pliegue. Por aquí, para la parte negativa, también hay una superficie axial
que pueden pintar de verde, y aquí otra superficie de inflexión, y aquí otra superficie axial. Entonces, ya saben, es básicamente lo mismo, pero ahora en lugar de poner líneas de inflexión, se coloca planos de inflexión o superficies de inflexión. No se olviden que aquí está la línea de charnela, que también resulta siendo el eje del pliegue. Aquí está la diferencia entre línea de charnela y eje de pliegue. Si nosotros tenemos un eje de pliegue y hacemos pasar, aquí está la línea de charnela. La línea de charnela está donde se ha doblado el pliegue, pero por ahí mismo hacemos pasar la superficie axial. Entonces, esta superficie axial tendrá un eje, una traza. Esta es la traza de la superficie axial sobre este plano horizontal, que estoy indicando. Y el eje del pliegue está aquí, y la línea de charnela está aquí. Entonces, si yo muevo la superficie axial aquí, 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 entonces esos seguirán siendo los ejes del pliegue. Pero ya no puedo mover la línea de charnela, porque si la muevo de la línea de charnela aquí, por ejemplo, no, la línea de charnela es única donde se dobla el pliegue. En cambio, en la superficie axial podemos mover paralelamente y esos son los ejes del pliegue. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? La línea de charnela es única. En cambio, el eje de pliegue, si movemos la superficie axial, podemos tener varios ejes de pliegue. Bueno, lo último que vamos a hacer es esto. Distinción entre un anticlinal y un sinclinal. Nosotros cuando vemos esta situación decimos anticlinal y cuando vemos esta situación decimos sinclinal, pero no siempre es así. El anticlinal está asociado a la edad de los estratos. El estrato más viejo tiene que estar aquí y el estrato más joven tiene que estar aquí. El sinclinal también está asociado a estas dos situaciones. El estrato más viejo tiene que estar abajo y el estrato más joven aquí. Puede pasarnos esta situación. Como en el campo, a veces uno ve pequeños pliegues o pliegues, pedazos de pliegues, y digamos que yo digo, como me ha enseñado mi profesor de estructura, no, este pliegue que está más abajo es la parte, perdón, este pliegue blanco es la parte más vieja y esta parte oscura es la parte más joven, porque así me ha enseñado mi profesor. Lo mismo, este pliegue es más viejo y esto es más joven. Pero, ¿qué voy a hacer ahora para ver esto? Hago esto y sigo como un rompecabecitas en una parte que no está deformada y veo que la parte más vieja está encima de la parte más joven. Y yo estoy viendo cosas al revés. Entonces, cuando ocurra así una situación, porque está doblado, está invertido, entonces, y se presenta esta forma, esto es un sinclinal, es un sinformal con la edad del anticlinal. Y este es un antiformal con la edad del sinclinal. Entonces, resumiendo, para estar seguros de los anticlinales y sinclinales, hay que ver la edad de los estratos, que esté siempre aquí en la parte más vieja y la más joven encima. La parte más vieja y la parte
más joven en sí. Con eso hemos terminado la clase de hoy, señores, y voy a parar la grabación para hablar de algunas cositas.